Imagina esto, el corredor petrolero más crítico del mundo, una franja de océano que apenas alcanza las 20 millas de ancho en su punto más estrecho, ha sido cerrada a cal y canto. Decenas de barcos mercantes están ardiendo. Los buques cisterna que transportan el 20% del suministro mundial de petróleo han dejado de moverse, y el arma responsable de todo este daño no es una flota de buques de guerra ni un muro de misiles. Son lanchas rápidas, lanchas cargadas de explosivos lanzadas en la oscuridad de la noche desde puertos ocultos a lo largo de una costa hostil. Esa es la realidad a la que se enfrenta Estados Unidos dentro del estrecho de Hormuz ahora mismo, en uno de los enfrentamientos navales más heterodoxos de la historia militar moderna. Y la respuesta a ese problema ha llegado en forma de dos aeronaves que la mayoría de la gente jamás habría esperado ver sobrevolando aguas en disputa en 2026. Una es un helicóptero que lleva cazando tanques desde la Guerra Fría. La otra es un avión de ataque tan antiguo que voló por primera vez antes de que muchos de sus pilotos hubieran nacido. Pero juntos, el AH-64 Apache y el A-10 Warthog están logrando algo que los cazas furtivos que cuestan miles de millones de dólares y los grupos de combate de portaaviones han tenido dificultades para conseguir. Están rompiendo el estrangulamiento de Irán sobre el estrecho de Hormuz, una lancha rápida a la vez. Si quieres entender por qué eso importa y por qué lo que está ocurriendo en ese estrecho corredor de agua ahora mismo podría remodelar los mercados energéticos mundiales, desencadenar una guerra terrestre en una isla iraní y definir el capítulo final de la operación Epic Fury, entonces quédate con nosotros. Esto es World Brief Daily y vamos a analizarlo todo. Empecemos desde el principio, porque la historia de cómo dos aviones de guerra envejecidos acabaron cazando lanchas en el Golfo Pérsico es en muchos sentidos la historia de la propia operación Epic Fury. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron lo que ya está siendo descrito como la operación militar estadounidense más significativa en Oriente Medio desde la invasión de Irak. La campaña, denominada Operación Epic Fury por el Mando Central de los Estados Unidos y Operación León Rugiente por las Fuerzas de Defensa de Israel, comenzó con una oleada coordinada de ataques que tuvieron como objetivo la infraestructura de misiles balísticos de Irán, su programa nuclear, su liderazgo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus capacidades navales, todo ello en las horas de apertura de una sola noche. El presidente Trump anunció la operación en un vídeo de 8 minutos publicado en Truth Social a las 2 de la madrugada, hora del este. Los ataques se lanzaron sin una declaración formal de guerra por parte del Congreso, aunque se proporcionó una notificación de poderes de guerra y un informe al Grupo de los Ocho. Desde los primeros vuelos, la campaña tenía una lógica estratégica específica. La capacidad de Irán para amenazar a la región descansaba sobre varios pilares: su arsenal de misiles, su programa nuclear, sus redes de representantes en todo Oriente Medio y, fundamentalmente, su capacidad para cerrar el estrecho de Hormuz. Los tres primeros pilares fueron atacados de inmediato con el tipo de potencia de fuego a distancia que Estados Unidos domina mejor: misiles de crucero lanzados desde buques de guerra y submarinos, bombas de precisión guiada lanzadas por bombarderos furtivos B-2 y ataques israelíes coordinados contra múltiples objetivos simultáneamente. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, las fuerzas estadounidenses destruyeron más de 10,000 objetivos enemigos en menos de un mes. Toda la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán fue destruida o dañada de manera funcional. Las instalaciones subterráneas fueron penetradas, las redes de radar quedaron a oscuras. Para el 4 de marzo, solo 4 días después del inicio de la operación, el general Dan Caney, presidente del Estado Mayor Conjunto, declaró que Estados Unidos había logrado la superioridad aérea localizada en todo el flanco sur de la costa iraní. El Centro de Investigación y Educación ALMA informó de que las fuerzas de defensa de Israel habían desconectado aproximadamente el 85% de la red de defensa aérea de Irán en las primeras 3 semanas. Pero el cuarto pilar, el estrecho de Hormuz, era un tipo de problema diferente.
Y es aquí donde esta historia se vuelve genuinamente interesante. Irán nunca ha podido enfrentarse a Estados Unidos en un combate naval convencional. Eso no es una opinión, es una realidad matemática. En las primeras semanas de la operación Epic Fury, los informes indican que Estados Unidos ya había hundido aproximadamente 60 buques navales iraníes, incluidos los principales combatientes de superficie, buques minadores y al menos un submarino. El Iris Shahid Bagheri, un portador de drones y helicópteros de la Guardia Revolucionaria, reconvertido a partir de un portacontenedores y capaz de lanzar UAVs de la serie Shahed desde el océano abierto, fue alcanzado y eliminado en las horas iniciales de la campaña. El Irán Dana, uno de los buques de guerra más nuevos de Irán, fue torpedeado por un submarino de la Armada estadounidense el 4 de marzo y se hundió frente a las costas de Sri Lanka. La Marina convencional de Irán como fuerza combatiente estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Lo que le quedaba a Irán y para lo que siempre se había preparado ante el escenario de un enfrentamiento con una potencia naval superior era su capacidad asimétrica. Y en el estrecho de Hormuz, esa capacidad se construye en torno a tres elementos: botes de ataque rápido, minas y drones. Juntos, estos tres sistemas de armas han logrado algo que los buques de guerra iraníes nunca pudieron. Han bloqueado eficazmente una de las vías navegables económicamente más importantes del planeta. Según la ABC News de Australia, Irán atacó al menos 20 barcos mercantes desde el inicio de la operación Epic Fury. Según el CENTCOM, a mediados de la campaña, las fuerzas estadounidenses ya habían atacado y destruido más de 120 embarcaciones y 44 minadores. El Wall Street Journal, en su reportaje del 19 de marzo, describió el estrecho de Hormuz como si hubiera quedado prácticamente paralizado en cuanto al comercio marítimo normal. Los buques afiliados a Irán, China, India y Pakistán estaban transitando, pero el transporte marítimo comercial occidental se había detenido esencialmente. Un buque francés se convirtió en el primer barco de la Europa occidental en intentar el paso en semanas. Y eso fue noticia precisamente porque era tan inusual. Las consecuencias económicas de este bloqueo han sido inmediatas y severas. Los precios del petróleo se dispararon más del 40% desde el momento en que comenzó la guerra. Según analistas del CSIS, Estados Unidos había gastado aproximadamente 16.500 millones de dólares en la operación solo durante los primeros 12 días. Y más allá de los costos militares directos, está el asombroso peso económico del propio estrecho de Hormuz. Conectando el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo, esta vía fluvial gestiona aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, junto con una parte comparable del gas natural licuado global. Cada barril exportado por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait e Irán mismo, al menos en tiempos normales, transita por ese punto de estrangulamiento de 20 millas de ancho. Ciérralo y provocas un shock energético global. Irán lo sabe. Cerrar el estrecho es el arma económica más poderosa del régimen y la ha estado utilizando con considerable eficacia. Entonces, ¿cómo se reabre una vía navegable que ha sido convertida en una zona de exterminio por un enjambre de lanchas rápidas, cargadas de explosivos y botes teledirigidos que operan desde una costa de más de 1.000 millas de longitud? Esa es la pregunta con la que el Pentágono estaba lidiando en la segunda y tercera semana de la operación Epic Fury. Y la respuesta, confirmada públicamente por el general Kenney en una conferencia de prensa del Pentágono el 19 de marzo, fueron dos plataformas que muchos en el establishment de defensa habían debatido si retirar. El A-10 Warthog está ahora en combate en todo el flanco sur y está cazando y destruyendo embarcaciones de ataque rápido en el estrecho de Hormuz, dijo Kenney en el informe.
También confirmó que los helicópteros de ataque AH-64 Apache, operados tanto por las fuerzas estadounidenses como por aliados regionales, estaban patrullando el flanco sur de la costa de Irán, siendo utilizados no solo contra embarcaciones marítimas, sino para interceptar los drones de ataque unidireccional que Irán ha estado disparando contra aeropuertos, instalaciones energéticas y bases estadounidenses en toda la región del Golfo. Ese anuncio marcó el comienzo de una nueva fase en la campaña. Hablemos de cada plataforma y por qué es, a pesar de su antigüedad, exactamente lo que este combate requiere. Comencemos con el Apache. El AH-64 está en servicio desde la década de 1980, operado actualmente por los ejércitos de Estados Unidos, Israel, los Países Bajos, Japón y varias otras naciones. Esa lista no es una coincidencia. El Apache ha permanecido en servicio porque sigue siendo extraordinariamente capaz y porque aporta una combinación específica de cualidades que ninguna otra aeronave de ala rotatoria replica del todo. Está armado con misiles AGM-114 Hellfire que viajan rápido, golpean con fuerza y son exactamente el arma adecuada para el tipo de objetivos rápidos y maniobrables que Irán está desplegando en el estrecho. Lleva un cañón de cadena M230 de 30 milímetros montado bajo su fuselaje, que dispara aproximadamente 625 rondas por minuto, con 120 rondas a bordo. Un segundo de fuego entrega alrededor de 10 rondas, más que suficiente para destrozar una lancha rápida cargada de explosivos, un dron Shahed o un objetivo de superficie en un instante. Más allá de los misiles Hellfire, el Apache puede ser cargado con misiles Stinger, AIM-9 Sidewinders, CD-ARM y Mistrals, dándole una auténtica capacidad aire-aire si es necesario. También lleva una suite completa de guerra electrónica que incluye inhibidores de radio, contramedidas infrarrojas y equipos de interferencia, lo que lo convierte en una plataforma letal incluso antes de disparar una sola arma. La velocidad máxima del Apache de alrededor de 170 mph es más que suficiente para alcanzar los buques de superficie más rápidos de Irán. Su paquete de sensores, que incluye radar, imágenes térmicas y sistemas de designación de objetivos, le permite detectar drones entrantes, lanchas rápidas y otras amenazas de baja firma a distancia, actuando como un nodo de alerta temprana para la arquitectura de poder aéreo más amplia de Estados Unidos que opera sobre el estrecho. Y fundamentalmente, el Apache es un volador al ras del suelo. Puede volar casi al nivel del mar, directamente en el entorno de amenaza donde operan las pequeñas embarcaciones de Irán. No hay forma de esconderse de un Apache entre las olas cuando el Apache está en las olas contigo. Ya hay imágenes de combate que respaldan esto, imágenes publicadas por los Emiratos Árabes Unidos, que también operan helicópteros Apache, muestran la vista desde un AH-64 mientras apunta a drones Shahed iraníes y los ataca con el cañón de cadena M230. Múltiples Shaheds son destruidos en rápida sucesión. La táctica funciona y funciona de manera eficiente. Una ráfaga de fuego del cañón de cadena y un dron que le cuesta a Irán decenas de miles de dólares simplemente deja de existir. El reportaje de The War Zone confirmó que los Apaches han sido utilizados en roles similares de contradrones por tripulaciones del ejército estadounidense y aliados a lo largo de la campaña. También hay una opción cinética que merece una mención especial. El Apache puede transportar cohetes no explosivos, proyectiles que destruyen objetivos a través de energía cinética sola sin detonar una ojiva explosiva. Esto puede parecer una desventaja, pero en el contexto del estrecho de Hormuz es una verdadera ventaja operativa. Los drones Shahed no son vehículos blindados, son máquinas voladoras relativamente frágiles.
Un impactador cinético no necesita explotar para derribar uno, solo necesita golpearlo. Eso significa que el Apache puede potencialmente interceptar drones sin gastar municiones explosivas costosas, una ventaja logística significativa en una campaña de alto tempo donde las tasas de salidas están llevando a las aeronaves y tripulaciones hasta sus límites. Aquí es donde World Brief Daily quiere asegurarse de que te quedes con nosotros. Acabamos de empezar y lo que viene a continuación, el papel del A-10 Warthog, la historia de la isla Karg y el despliegue de miles de marines estadounidenses que ya está en marcha, es donde esta historia da un giro que el mundo apenas está comenzando a comprender del todo. Asegúrate de estar suscrito a World Brief Daily para no perderte ninguna de nuestra cobertura de la operación Epic Fury. Pulsa el icono de la campana para recibir una notificación cada vez que publiquemos. Ahora, el A-10 Warthog. Si alguna vez ha existido una aeronave que parezca diseñada específicamente para un momento concreto de la historia, la operación Epic Fury puede ser ese momento para el Warthog. El A-10 Thunderbolt II, casi universalmente conocido por su apodo, fue diseñado durante la Guerra Fría para una misión: matar tanques en una posible guerra terrestre en Europa. Fue construido en torno a su arma, el cañón rotativo JAU-8A Avenger de 30 mm. Una máquina tan grande y poderosa que la broma entre pilotos y analistas es que el A-10 no es una aeronave con un cañón adjunto, sino un cañón con una aeronave adjunta. El GAU-8 dispara rondas de uranio empobrecido a aproximadamente 3.900 rondas por minuto. Y a la tasa de disparo operativa de unas 65 rondas por segundo, el sonido que produce es diferente a cualquier otra cosa en la aviación. Un eructo mecánico grave que es inmediatamente reconocible para cualquiera que lo haya escuchado en imágenes de combate. El A-10 también lleva misiles aire-superficie AGM-65 Maverick, una gama de municiones de precisión guiada, cohetes guiados por láser APKWS segundo de 70 milímetros y para autodefensa, misiles AIM-9 Sidewinder, según informa The Warzone. Las imágenes del CENTCOM confirmaron A-10s configurados para combate sobre el estrecho de Hormuz llevando cargas mixtas, incluidos cohetes APKWS Dundo y misiles Maverick, armas optimizadas exactamente para el tipo de objetivos de superficie que se les pide atacar, lo que hace que el Warthog sea particularmente adecuado para el entorno de Hormuz. Sin embargo, no son solo sus armas. Es su capacidad para volar bajo y lento en una vía navegable donde la distinción entre un buque mercante civil y una lancha de ataque rápido iraní importa enormemente. Las aeronaves de ataque a alta velocidad tienen una desventaja significativa. Se mueven demasiado rápido para identificar de manera confiable contactos de superficie ambiguos y sus sistemas de armas están optimizados para el ataque a distancia de objetivos grandes y claramente identificados. El A-10 puede orbitar a baja altitud sobre un área en disputa durante periodos prolongados, dando a su piloto tiempo para identificar visualmente un objetivo, confirmar que es hostil y luego atacar con precisión. Según Army Recognition, este tiempo de permanencia y la capacidad de la aeronave para atacar amenazas móviles dispersas es precisamente la capacidad que lo hace irreemplazable en el combate actual. Una función descrita por analistas como la de actuar como estabilizador táctico de la cadena de muertes en un espacio de batalla fragmentado donde los objetivos son fugaces, las comunicaciones están disputadas y el margen de error es estrecho. La supervivencia del A-10 también es directamente relevante en el entorno del estrecho. Su blindaje de titanio y sus sistemas de vuelo redundantes le permiten absorber fuego terrestre, el tipo que proviene de sistemas portátiles de defensa aérea de corto alcance o MANPADS, que son la amenaza más creíble que queda para las aeronaves que vuelan bajo ahora que la mayor parte de la red integrada de defensa aérea de Irán ha sido destruida. El Warthog fue diseñado para aguantar un golpe y seguir volando, y esa filosofía de diseño está dando dividendos sobre el estrecho de Hormuz en 2026.
El A-10 también aporta una capacidad adicional a la mesa que el Apache no tiene. Sus municiones de precisión guiada y misiles Maverick pueden atacar objetivos terrestres endurecidos, sitios de lanzamiento de misiles, puertos, depósitos de suministros e instalaciones de defensa costera a lo largo de la costa sur de Irán. Donde el Apache es idealmente adecuado para cazar amenazas de superficie móviles en el agua, el Warthog puede suprimir y destruir la infraestructura desde la que se lanzan esas amenazas. Juntos, las dos plataformas crean una presencia aérea persistente y por capas sobre y alrededor del estrecho. Una que caza activos iraníes en el mar y otra que llega a la costa para eliminar las fuentes de esos activos antes de que puedan ser desplegados. Este enfoque por capas es exactamente lo que Estados Unidos ha descrito públicamente. La confirmación del general Caney el 19 de marzo de la participación de ambas plataformas no fue una casualidad de tiempo. Fue una señal deliberada de que Estados Unidos estaba aplicando potencia de fuego persistente y adaptada a un problema específico desde múltiples ángulos simultáneamente. Pero hay algo más que vale la pena entender sobre el A-10 en este contexto, algo que añade una capa de significado histórico a lo que está ocurriendo ahora mismo en el estrecho de Hormuz. El A-10 es una plataforma que la Fuerza Aérea de los EEUU ha estado intentando retirar durante años. Según lo informado por Flight Global, los documentos presupuestarios de la Fuerza Aérea para el año fiscal 2026 pedían que toda la flota restante de Warthog fuera eliminada del servicio para 2027. El inventario ya había sido reducido de un máximo de 283 aeronaves en 2023 a un nivel actual de 145 aviones. La coronel retirada de la Fuerza Aérea, Kim Campbell, quien famosamente aterrizó un A-10 gravemente dañado sin ninguna potencia hidráulica durante la invasión de Irak en 2003, ha sido una de las defensoras más vocales para mantener la plataforma en servicio. Como le dijo a Flight Global en una entrevista de 2023, el hecho de que el A-10 no fuera diseñado para combatir amenazas aéreas de nivel par no significa que su tipo de potencia de fuego cercana, persistente y estabilizadora nunca sea necesaria. La operación Epic Fury le está dando la razón. Y luego, el 3 de abril de 2026, las apuestas se volvieron muy reales de una manera diferente. Al entrar la operación Epic Fury en su sexta semana, un A-10 Warthog que operaba en apoyo de una misión de búsqueda y rescate de combate cerca del estrecho de Hormuz fue alcanzado por fuego hostil. Según el informe de The Aviationist, confirmado por funcionarios estadounidenses al New York Times, el piloto logró maniobrar la aeronave dañada hacia el espacio aéreo kuwaití antes de eyectarse y fue rescatado con éxito. Irán publicó imágenes que supuestamente mostraban el derribo de la aeronave usando un misil superficie-aire. El incidente ocurrió el mismo día en que un F-15E Strike Eagle fue derribado sobre Irán. Su piloto recuperado, su oficial de sistemas de armas todavía listado como desaparecido en el momento de esta grabación. Esos son los costos operativos de combatir en un entorno disputado, incluso uno donde la red integrada de defensa aérea del adversario ha sido destruida en gran medida. Lo que quedaba de las defensas aéreas de Irán, fragmentos aislados separados de la red más amplia, destruida junto con misiles lanzados desde el hombro y sistemas SAM móviles, aún era capaz de imponer un precio. El A-10, con todo su blindaje, no es invisible. Lo que este momento subraya es la verdadera complejidad de lo que las fuerzas estadounidenses están haciendo en y alrededor del estrecho. Esta no es una operación sin riesgo, incluso con superioridad aérea. Es una campaña de combate sostenida a tiempo, con exposición real y consecuencias reales. Dicho esto, también hay que señalar lo que la pérdida de una aeronave no significa. No significa que los A-10 estén siendo expulsados del combate. No significa que Irán haya restablecido ningún control significativo sobre el espacio aéreo y no significa que la campaña más amplia esté fracasando.
Lo que significa es que la guerra es la guerra y que los pilotos y tripulaciones que operan sobre el estrecho de Hormuz en 2026 lo hacen bajo riesgo genuino al servicio de un objetivo estratégico que se extiende mucho más allá de las aeronaves mismas. Ese objetivo es la reapertura del estrecho de Hormuz y va mucho más allá de lo que los Apaches y los Warthogs están haciendo en el agua. Hablemos de hacia dónde se dirige todo esto, porque el despliegue de plataformas de ala rotatoria y de apoyo aéreo cercano en el estrecho no está ocurriendo en aislamiento. Está ocurriendo junto a uno de los mayores movimientos de fuerzas terrestres estadounidenses a Oriente Medio en más de 2 décadas. Y cuando observas la geografía de lo que esas fuerzas están siendo posicionadas para hacer, la imagen que emerge es llamativa. El 13 de marzo, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo lo que Trump describió como uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio sobre la isla Karg, un atolón de coral de 5 millas de ancho, ubicado aproximadamente a 15 o 20 millas de la costa suroeste de Irán. La isla Karg no es solo estratégicamente significativa, es el sustento económico de Irán. La isla gestiona entre el 90 y el 95% de todas las exportaciones de petróleo crudo iraní. Alberga 3 grandes sitios de infraestructura energética, incluida la compañía petrolífera Falat Irán, que por sí sola produce 500,000 barriles de petróleo crudo al día. Los oleoductos de la isla la conectan directamente con los campos de petróleo y gas más grandes de Irán en el continente. Según el artículo dedicado de Wikipedia sobre el ataque a la isla Karg en 2026, más de 90 sitios militares iraníes fueron atacados, incluidas las instalaciones de almacenamiento de minas navales, los búnkeres de almacenamiento de misiles, el aeródromo de la isla, las instalaciones de radar y otras infraestructuras militares, y de manera crítica, la infraestructura petrolera fue deliberadamente dejada intacta. Trump anunció los ataques a través de Truth Social y añadió una advertencia directa. Si Irán no reabriera el estrecho de Hormuz y dejaba de atacar la navegación, reconsideraría de inmediato esta decisión y atacaría también la infraestructura petrolera. Para el 30 de marzo, Trump escaló aún más esa amenaza, declarando que si no se llegaba a un acuerdo, Estados Unidos concluiría la guerra, destruyendo todas las plantas de energía de Irán, sus pozos de petróleo, las infraestructuras de las islas Karg y posiblemente sus plantas de desalinización. El mensaje era inequívoco. La terminal petrolera está siendo reservada como una última palanca de presión coercitiva, pero el panorama militar sugiere que se está contemplando algo más allá de los ataques aéreos. Según lo informado por la Associated Press y confirmado por el Pentágono, la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, aproximadamente 2.500 marines a bordo del USS Tripoli, recibió la orden de dirigirse a Oriente Medio desde su base en Okinawa, Japón, llegando aproximadamente 2 semanas después del inicio del conflicto. La 11ª Unidad Expedicionaria de Marines partió de San Diego el 18 de marzo a bordo del USS Boxer, llevando 2.200 marines adicionales. Los funcionarios del Pentágono también confirmaron que aproximadamente 2.000 soldados de la División 82 IOA aerotransportada del ejército estadounidense recibieron la orden de comenzar a moverse hacia Oriente Medio. Súmalo si tienes más de 6.000 tropas terrestres altamente capaces convergiendo en la región, extraídas de unidades de asalto anfibio e infantería aerotransportada, precisamente el tipo de fuerzas que usarías para un desembarco anfibio rápido, una incursión helitransportada o la toma de una isla estratégica. Según el análisis publicado por el Foreign Affairs Forum, el despliegue de la 31 MEU señala que el Pentágono ha cruzado un umbral conceptual. La transición de una campaña de ataque puramente aéreo y naval a una postura capaz de realizar incursiones rápidas terrestres, interdicción marítima, captura de islas y guerra literal a lo largo de la costa sur de Irán. El informe de Soft News sobre la actualización del 3 de abril señaló que las fuerzas disponibles para una operación de entrada forzada incluyen tanto la 31 MEU como elementos de la 80 aerotransportada,
Y aunque los analistas son cuidadosos al señalar que el despliegue no constituye en sí mismo una invasión terrestre, expande fundamentalmente el menú de opciones operativas de Washington. El secretario de Estado Marco Rubio añadió otra dimensión en una sesión informativa del Congreso, señalando que Estados Unidos puede necesitar asegurar físicamente material nuclear dentro de Irán. La gente va a tener que ir a buscarlo, dijo Rubio, sin especificar quién. Esa declaración, combinada con los movimientos de tropas, ha alimentado la especulación de que la fase final de la operación Epic Fury podría implicar algún tipo de acción terrestre. Ya sea la toma de la isla Karg para privar a Irán totalmente de sus ingresos petroleros, una campaña helitransportada contra sitios de misiles y depósitos de minas a lo largo de la costa de Hormuz, o algo más trascendental que involucre la infraestructura nuclear restante de Irán. Para los estudiantes de la historia militar estadounidense, el patrón es familiar. En Irak en 2003 y en Afganistán antes de eso, los helicópteros Apache y los Warhogs A-10 se encontraban entre los primeros activos desplegados antes de los grandes avances terrestres. Llevan a cabo lo que los planificadores militares llaman moldeado del campo de batalla, suprimiendo posiciones enemigas, destruyendo amenazas móviles y despejando el camino para las fuerzas terrestres que siguen. En Irak, los helicópteros Apache se usaron para llevar a cabo operaciones de ataque profundo contra formaciones blindadas antes de los avances terrestres. La presencia de ambas plataformas sobre el estrecho de Hormuz y a lo largo de la costa sur de Irán hoy puede estar haciendo precisamente lo mismo. La infraestructura militar de la isla Karg ya ha sido destruida en gran medida por el poder aéreo estadounidense. Su aeródromo ha sido atacado. Sus búnkeres de almacenamiento de misiles han sido golpeados. Sus sitios de radar han desaparecido. Lo que queda es una isla cuyas terminales petroleras siguen operando, preservadas deliberadamente como una carta estratégica por jugar. Si las fuerzas terrestres estadounidenses se apoderaran de la isla Karg, no necesitarían destruir la infraestructura petrolera para negársela a Irán. El control de la propia terminal lograría eso y privar a Irán del 90% de sus ingresos por exportación de crudo en el contexto de un régimen ya bajo severa presión militar sería un golpe estratégico de un orden completamente diferente. Como señala el análisis del Foreign Affairs Forum, basándose en precedentes históricos, la Operación Mantis religiosa de 1988, en la que Estados Unidos destruyó una parte significativa de la capacidad naval de Irán en un solo día, contribuyó en última instancia a la aceptación iraní de un alto el fuego en la guerra Irán-Irak. La diferencia en 2026 es la ausencia de un interlocutor iraní coherente con autoridad para negociar tras el asesinato del líder supremo Ali Khamenei en las horas iniciales de la operación Epic Fury. Esa ausencia complica la resolución diplomática, pero no reduce el valor coercitivo de las opciones militares que ahora se están ensamblando. La pregunta ahora no es si el Apache y el Warthog pueden hacer el trabajo para el que han sido llamados en el estrecho. Las pruebas de las primeras semanas de su despliegue sugieren que sí pueden. La pregunta es, ¿qué viene después? Si los marines que ahora convergen en la región serán utilizados para algo más que la disuasión, y si la guerra termina mediante una apertura negociada del estrecho o mediante una acción militar de un tipo que remodelará Oriente Medio durante décadas. Estaremos observando cada desarrollo y analizándolo para ti a medida que ocurra. Eso es lo que hace World Brief Daily, un análisis profundo basado en datos de los conflictos y decisiones que más importan. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Pulsa suscribirse y activa las notificaciones para no perderte nunca ningún informe. Y si quieres entender más sobre cómo se está desarrollando la campaña más amplia de la operación Epic Fury, los ataques a la isla Karg, los marines, la presión diplomática y las consecuencias económicas globales, echa un vistazo a nuestra cobertura reciente aquí mismo en el canal. Esta historia no ha terminado, ni mucho menos, y tampoco nuestra cobertura de ella.